En la temporada anterior de Star Trek Discovery... Oiga, señor Stamets, tengo que decirle que mi pronombre es ella. Ah, perdona, no lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde siempre yo nunca me he sentido mujer. Perdona, cariño, pero no soy adivino. Estas cosas me las tienes que contar, porque yo nací hace 900 años y en el siglo XXIII nos decíamos estas cosas nada más presentarnos. Jejeje, tienes razón. Durante el hiato de Discovery 4 estuve viendo Voyager y Enterprise, dos series Trekkies de la época de Rick Berman que nunca había apreciado hasta ahora. Esto significa que cuando Discovery volvió yo tenía el listón más alto. Donde hace 2 meses veía una serenidad que permitía profundizar en las psiques de los personajes, ahora veo una lentitud que se regodea en su propia miseria. Es difícil recuperar el interés en una historia que te exige atención durante meses, cuando nada más regresar del hiato, lo mejor que tienen es un James Bond descafeinado. También es difícil recuperar el interés cuando, cada vez que los actores se esfuerzan, la música se empeña en destacar más que ellos. Parece que me quieran obligar a querer a estos personajes. El reparto es bueno, pero la dirección artística no confía en ellos. El pobre David Ayala no puede hacer pausas dramáticas porque le cortan el ritmo con reencuadres de zoom digital. Por esta temporada han pasado bastantes directores, pero todos sus logros son embarrados por los productores ejecutivos. Sonequa Martin Green ahora también produce y cada mes que pasa su personaje se parece más a ella misma. O sea que el personaje cerebral que creó Bryan Fuller en la línea de 7 de 9 se ha convertido en una influencer del montón. Nos han hecho un picar. Sobre Sonequa Martin Green no es tan mala actriz como dicen, pero le traiciona el tono general. Los showrunners quieren estar a la moda de los etalonajes oscuros y el drama realista y contenido, y en comparación Sonequa queda como si fuera William Shatner chica. Puesto que Sonequa se ha parapetado en el puesto de productora y ya no la pueden despedir, la solución estaría en filmar Discovery como en los años 60, y así con lo que se ahorrarían en filtros de postproducción para que se vea caro, podrían hacer que todos los guionistas fueran buenos. El episodio 3 fue dirigido por mi director favorito de la temporada 4, Christopher J. Byrne. Chris Byrne ha estado en el equipo técnico desde el inicio de Discovery. También tiene experiencia trabajando con creadores como Bryan Fuller o Neil Gaiman. Y además ha compuesto música para televisión, lo que explica ese tempo tan bien medido en todo momento. Este chico tiene oído. El motivo central del episodio 3 es el dios Jano, una cara que se contrapone a la otra, un final que supone un principio. El camino en el que estás ha llegado a su fin, elige vivir. Cada secuencia es una doble reunión. Book convierte una oportunidad de simplemente ayudar en la ocasión para revisionar un recuerdo. Y no necesita cambiar sus recuerdos por fantasías, sino literalmente mirar a donde no había mirado antes. Es un final de una fase de su duelo, porque es un nuevo comienzo en sus sentimientos. Por su parte, el episodio 12 me parece mucho menos revisionable, porque tiraron toda la sutileza por la ventana. Por supuesto, está dirigido por Epilepsia Osunsarmi. Creo que la temporada 4 tuvo durante su primer tercio un tono muy consistente, pero este tono no se mantuvo porque después nos tuvieron un mes de hiato y casi otro mes más de tramas de transición que solo sirven para desembocar en el final. Yo hubiera condensado los episodios 8, 9 y 10 en uno solo, al igual que el episodio 11. El episodio 12 tenía una trama muy interesante, pero no quiero volver a verlo porque está dirigido por Osunsarmi. Nuestro amigo Olatunde ya ha aprendido a moderarse con sus antiguos excesos, pero siempre que en esta serie veo algún recurso visual que no me gusta, se usa por su culpa. Osansumi nos trata como a los dinosaurios de Parque Jurásico. Si nos movemos mucho nos verán. En mi caso todo lo contrario, yo no puedo apreciar bien el plano hasta que se queda quieto, lo que me lleva a la idea de que Discovery es un Star Trek que no está dirigido a nuestro corazón ni a nuestra mente, sino a nuestro cerebro reptiliano. Mayormente, Star Trek siempre ha sido de las pocas franquicias que ha dedicado esfuerzos a satisfacer los gustos de un público menos conformista. A lo largo de los años, las series Trekkies nos han dado tramas que confiaban en nuestro intelecto, nuestra compasión por el género humano o nuestra fascinación por el misterio. Sin embargo, Discovery suele transmitir una actitud de mera supervivencia animal.
Yo siento que para poder entrar en la onda que te propone la serie, tienes que bajar a su nivel. Cuando yo era adolescente, Star Trek me ayudaba a mantenerme en pensamientos de realización personal. The Next Generation plasmaba una época en la que todos los lastres de la sociedad eran historia y por tanto las personas podían dedicar su atención a ideas más elevadas. Los tripulantes de la Enterprise de Picard eran todos más evolucionados que yo y a mí me gustaban así porque así podía aprender de ellos. Pero las series de Alex Kurtzman, en el mejor de los casos, muestran a personajes igual de evolucionados que cualquier persona promedio de la época actual. Y eso me parece deprimente, porque están dando por sentado que durante los próximos 1000 años la humanidad no avanzará. Los showrunners de Discovery se cubren de flores diciendo que están dando visibilidad a minorías, pero su visibilidad está planteada desde la otredad y la tokenización. Por ejemplo, Tilly solía ser la aprendiz con ansiedad. Cuando Tilly se fue, parece que le cargaron el rol a Adira, porque Blue del Barrio actúa más exageradamente que cuando empezó. Se da el caso curioso de que cada mes Adira se encarga de representar a un sector de la población distinto. Cuando en la temporada 3 Blue del Barrio entró al reparto, Adira era Doña Genio adolescente, pero Blue del Barrio se sintió tan arropada en el equipo de grabación que profundizó en su propia identidad y se definió abiertamente como no binaria. Entonces, como Adira no se había presentado como no binaria 2 meses antes, los guionistas se sacaron de la manga una escena donde Adira le revela a Stamets su grandísimo secreto clandestino. La intención de la serie era mostrar a una figura paterna, Stamets, tratando con amor y aceptación a una persona que había abierto su corazón en un entorno nuevo. Hasta aquí fenomenal. Adira merece aceptación y cualquier persona que se le parezca también. Lo que pasa es que esto no es La Rosa de Guadalupe, esto es Star Trek. La gente vive en una sociedad evolucionada y en una sociedad evolucionada a nadie le importa tu género. En lugar de una escena melodramática, tenían que haber hecho esto. Oiga, señor Stamets, tengo que decirle que mi pronombre es ella. Ah, perdona, no lo sabía. ¿Por qué no nos lo dijiste nada más unirte a la tripulación? Porque como ustedes vienen de hace 1000 años pensaba que eran una panda de intolerantes. Ja, 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 cariño, somos del siglo XXIII, no del Pleistoceno. Ja, 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 tiene razón. Y ya está, con naturalidad. Es verdaderamente penoso que Discovery sea la serie que más pretende apostar por la visibilidad de las minorías y la que peor lo haga. ¿Te imaginas que la serie original hubiera escrito guiones iguales? Oiga, señor Sulu. Sí, Uhura. Tengo que decirle que yo... soy negra. Si Discovery quiere ser inclusiva, le conviene hacer como hace Lower Decks. En la segunda temporada de Lower Decks, episodio 7, el jefe de ingenieros Billups no está interesado en la actividad sexual. Su madre le presenta a mucha gente dispuesta a llevárselo al catre, pero a él solo le interesa su trabajo. Cuando Billups se planta y dice que su intención es mantenerse siempre virgen, todo su equipo lo apoya. Habrá quien crea que su convicción es un chiste. Yo elijo verlo como representación de la población asexual. Billups 6, Billups 6. Y los discofans me dirán, te lo estás inventando, Billups no dijo en ningún momento que fuese asexual. Pero es que no tiene por qué decirlo, no necesita decirlo para que su postura merezca respeto. Billups ni siquiera necesita ser asexual canónicamente. Lo que importa es que la gente que pertenece al espectro asexual y todavía no lo sabe pueda reconocerse en él y abogar de verdad por sus derechos. Esa es la verdadera representación. Porque el hecho de presentar de una forma explícita a un personaje de una minoría también conlleva unos riesgos. Por culpa de personajes supuestamente inspiradores como Rainman, yo no pude saber que yo también era autista hasta casi los 30 años. Reconocerse en un personaje que representa explícitamente algo que se supone que tú no eres puede ser una conmoción muy fuerte. Algunas personas pueden caer en la negación y alejarse de su propia aceptación. Con ese error de sacar del armario a Adira de una forma tan poco natural para un futuro idealizado, los guionistas están instrumentalizando a las minorías. He leído que durante este par de años las escenas de Adira y Grey han sido muy útiles para que ciertas personas no actualizadas pudieran aceptar mejor a sus retoños. Me parece maravilloso, pero esa es su única utilidad, ser la escoba, recoger a los rezagados.
Si comparamos a Star Trek con las excursiones del colegio, Discovery es como los profesores que se quedan atrás para que ningún niño se pierda. Solamente es un programa enriquecedor para la gente que vive desinformada. No siento que esté dirigido a quienes nos hemos informado lo suficiente sobre las identidades que están saliendo a la luz. El ejemplo de Adira no es extrapolable a todos los casos de minorías, pero me choca lo mucho que se equivocaron con Adira y lo bien que les salió el tono con Grey. Aunque Grey ha salido poco, sus tramas siempre me han parecido lo más cuidado de cada episodio donde él salía. Parece que el equipo de producción haya dado todo el esfuerzo a sus tramas y que cuando Grey se fue ya estaban cansados. Chicos, ¿qué hacemos ahora que se ha ido Grey? No sé. ¿Otro remake de alguna película? A mí me gusta La Llegada. La resolución del misterio de la anomalía está bien escrita y es entretenida. Yo hubiera revisionado el final una y otra vez, pero como viene siendo costumbre, le dieron la dirección a Olatun de Usun Sanmi y su estilo me marea. En serio, en el mejor de los casos me da risa. La cámara se mueve cuando no hace falta, apliques de luz que llevaban 2 años sin funcionar, de repente parpadean. Tarka fue presentado como una especie de Wesley Crusher que sabe lo que quiere en la vida. El rasgo decisivo que lo convirtió en antagonista es que, al ser consciente de la existencia de realidades paralelas, lo que suceda en la realidad en la que se encuentra al inicio no le parece relevante en la imagen global del multiverso. Pero considero que las razones por las que los héroes dicen oponerse son muy estrechas de miras para una serie que se supone que es de ciencia ficción. Estoy de acuerdo con que la gente del otro universo no son los mismos que Book y Reno perdieron, pero incluso la gente que conoces en tu mismo universo va cambiando a lo largo de la vida. No estoy de acuerdo con los medios de Tarka, pero creo que, aunque egoístas, sus motivaciones tienen lógica. En vez de tanto sermón y de decir que los muertos que están vivos en el otro universo no son los mismos, tenían que haber hecho un diálogo así. Book, Reno, escuchen. En el mundo al que voy también están sus muertos. Lo sabemos y no te negamos que tienes toda la razón. Gracias. Pero si seguimos, la Tierra y Nibar explotarán y preferimos tratar con nuestro duelo personal y no con la muerte de 2 planetas. Ah, bueno, haber empezado por ahí. Yo pensaba que estábamos de acuerdo. Por eso los traje conmigo. Sí, qué locura. Esto no fue más que una trágica confusión. Ja, ja, ja. El final cierra varios círculos. La presidenta de la Federación comenzó la temporada probando la valía de Michael Burnham para comandar la nueva Voyager, y al final Burnham tiene que tomar la decisión de quedarse varados en el límite de la galaxia, lo que la convierte simbólicamente en una sucesora de la Capitán Janeway. Me alegra que volvieran a la Tierra con magia porque Voyager ya la he visto. También, al inicio de la temporada, la presidenta Rilak habló de la necesidad de aceptar la pérdida. Y al final, el novio de Burnham se muere. ¡No, espera! ¡Que lo resucitan con magia! ¡Cuánta magia, eh! Sinceramente creo que los showrunners necesitan que Book siga vivo porque si no, tendrían que esforzarse en escribir solamente personajes formales, profesionales y disciplinados. Entonces, han atado bien atados en un ovillo todos los rasgos criticados en Michael Burnham y los han personificado en Book. Book sirve para repetir y facilitar todos los dramas innecesarios de Michael. Podríamos llamarlo Michael 2. Al principio me agradaba esta función de Book porque, al igual que pasó con Tilly, yo sentía que servía al crecimiento de Michael. Hay lecciones que solo podemos comprender cuando las vemos representadas por otras personas. Pero al final Burnham no aprende nada, solo se da un par de sustos. Por eso en su 4ª temporada Discovery me sigue pareciendo una serie mediocre. Me gustaron mucho los primeros episodios, me tuvieron un mes entero contentito. Y eso, para una serie como Star Trek Burnham, es un logro enorme, pero no le voy a dar más puntos que el año pasado. Bueno, sí, porque Saru toma la mano de Trina. Eso, la cultura vulcana es súper sexy. Aprobada con un 5 raspado.